podríamos partir de nuevo. Partimos de nuevo. Entonces tenemos un triángulo ABC y voy a considerar dos puntos E y D, de modo que la recta ED sea paralela con AB. Entonces voy a considerar acá el triángulo ABD, que por supuesto ese triángulo tiene un área, ¿cierto? Podríamos decir que el área del triángulo es la base AB por la altura de la altura en D. Y también está el triángulo ABE, que tiene la misma base y tiene la misma altura porque son líneas paralelas. ¿Está bien? ¿Alcanzan a ver acá donde dice que ABD equivalente con? Porque a mí me quedan aquí me queda ahí. ABD, el triángulo ABD es congruente con el triángulo ABE porque tienen la misma base y tienen igual altura. Entonces el triángulo rojo con el azul, ¿cierto? El triángulo rojo con el azul tienen la misma área, son equivalentes. Ya no son congruentes, eso de ahí no significa congruente, ya significa equivalente, tienen la misma área. Después, si nosotros nos fijamos ahí, ese triángulo amarillo es el complemento del azul, ¿no? ¿Está bien? Respecto del triángulo ABC, el triángulo amarillo es complemento del triángulo azul. Y el triángulo verde es complemento del triángulo rojo. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿No hay problema? No. Ya. Entonces vamos a ver qué pasa con los triángulos. ¿Sí? El triángulo ADC también es equivalente con el triángulo BCE y podemos decir acá el área del triángulo ABD. ABD, podríamos decir que es BD, esa, por la altura en A, esa altura que va aquí. Esa, ahí, para allá. ¿Ven dónde estoy jugando yo con rayas, no? Y esa altura de ahí. Oh. Entonces, si yo miro esa línea, esa altura, ese H sub A, entonces este BD, ese, ¿cierto? Por esta altura, me da el área de este triángulo. ¿Sí? De este triangulito que queda aquí. Este. Ese triángulo que yo ya había visto que era congruente con, o digamos, equivalente. ¿Ya? Esto de aquí significa equivalente. Igual área. Ya, entonces aquí también equivalente, tienen igual área. Ya, este triángulo tiene esa base BD y tiene esa altura H sub A. Y tiene esa área. Y esa es igual al área del triángulo ABE. ABE, ¿cierto? Que tiene esa base y tiene la altura H sub B que vendría a estar, la altura H sub B vendría a estar por acá. Esa sería H sub B y el área de ese triángulo sería esa.
Este era el que estaba dibujado como el triángulo azul. ¿Ya? Y esas dos áreas son iguales. Ya nos fijamos en esa relación y en esa. ¿Sí? Son dos áreas equivalentes. Después vemos el triángulo ADC, ese de ahí. ¿Puedo borrar lo que ya dibujé? Sí. Sí. Esta demostración generalmente se omite, ¿ya? Generalmente el teorema de Tales se da como axioma nomás, ya se enuncia y se ocupa y no se demuestra. El ministerio está pidiendo que se demuestre, pero la PSU, como no pide nunca demostraciones, la PSU termina mandando. ¿Ya? Entonces no es bueno que sea la PSU la que mande. Hoy no puedo subir esto para arriba, para que no me moleste. Ya, ahora pasamos, ya tuvimos eso, ¿cierto? Ya tuvimos estas relaciones de aquí, esa y esa. Ahora tenemos el triángulo ADC, ADC, ¿cierto? Este triángulo. Ese triángulo de ahí dice que es DC, que la voy a considerar como base, y la misma altura en A que tenía en el otro, ¿cierto? Este H sub A. Un medio de C por H sub A es el área de ese triángulo que yo lo había pintado de un color. ¿Cuál era el color que tenía ese triángulo? Verde. ¿Sí? Ese triángulo verde es el que tengo ahí, ese ahora. Y tenía otro triángulo, ¿cierto? El del otro color, ¿cierto? Este lo vamos a cambiarle el color, ¿cierto? Este ya estaba aquí, ese. Y ahora pasamos a este otro, el triángulo EBS, este. EBS, este triángulo de aquí, ese. Y ese triángulo tiene la altura en B, que nosotros dijimos que estaba por acá. Por acá estaba H sub B. ¿Sí? Y es igual a un medio de EC por H sub B. Entonces, estos dos tienen H sub A. Estos dos tienen H sub A y esos dos tienen H sub B. Por lo tanto, yo puedo dividir las dos expresiones. Voy a ver si puedo sacar esto de acá. No lo saco mejor. Ahí están las dos expresiones, ¿ves? Un medio de B por H sub A y esa otra de ahí, me lo voy a llevar. Ahí, ¿ven? Entonces, si divido por H sub A, divido los medios y me queda de B esa de C como AE esa S. ¿Lo ven eso? Esto de aquí. ¿Dónde Sí. está PD?
¿Ah? Diga. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? Yo tengo una, pero me gustaría preguntarle al final cuando ya termine de explicar todo. Ya. Ya, aquí tenemos que dB, esta medida, esa, podríamos colocarle aquí 1, S1, DC, 2, como AE, 3, y este S4. Entonces tenemos que 1 es a 2, como 3 es a 4. Y ese es el teorema de Tales. Dos Yo rectos. creo, ¿Eh? ahora me gustaría hacer la duda. El por qué el área del triángulo ABD es lo mismo que un medio por la altura de A. Esa altura que Ah, no claro. entiendo. Ya. Vamos a ocupar otra. Voy a salir de esta pantalla, voy a ocupar otra, ¿ya? Voy a abrir otra pantalla. Ya, aquí hay una hoja en blanco. Yo tengo un triángulo acá. Este triángulo lo voy a llamar el triángulo ABC. Entonces pregunto, ¿cuál es su área? ¿Cuál es su área? Digamos que esta medida vale, no, estoy mal con la convención. Ya, la convención dice que ese lado es A, ese lado es B y ese lado es C. ¿Cuál es su área? ¿O con qué fórmula? Base por altura partido 2. Ya. ¿Con qué fórmula se obtiene? Ya, entonces ya me dijeron que el área del triángulo ABC, eso se anota así, ya se anota triángulo ABC. Cuando yo quiero el área lo anoto entre paréntesis. Ya me dijeron que era un medio de la base por altura. Mi pregunta es, ¿cuál base? ¿Cuál altura? La base sería C. Ya. Consideremos C. Voy a cambiarle color al... Uy, qué molesta esta cuestión. Ya. Sea C la base. ¿Cuál es la altura? Hay que tirar una recta desde C hacia abajo. ¿De C para dónde?
hacia abajo. Em, ¿Hasta dónde? una continuación de C, así Ah, con... ya. Tomo la continuación de C aquí. Ya. ¿Y? Desde el vértice C, mayúscula, tirar una recta, ya sería la altura. Ya. Este H sub C. Entonces, ¿cuál es la altura? H sub C. Entonces el área es igual a 1/2 de C por H sub C. Bueno, ¿y qué pasa si a mí no me gusta la base C y digo sea A la base? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? No sé, profe. Estoy preguntando lo mismo que en el otro caso, ¿sí? Pero fíjense acá que yo voy a prolongar la medida de A, ahí, y voy a bajar la altura en A, ahí. Entonces este H sub A, esa es la altura. Y en el otro caso, esa era la altura, ¿sí? Entonces el área también es igual a un medio de A por H sub A. Y también es igual a un medio de B por H sub B. ¿Está bien? Y la altura en B es más fácil porque está al tiro aquí, po. La altura en B es esa. Entonces yo puedo calcular el área del triángulo considerando una base y la altura respectiva a la misma base. Entonces, profesor, si yo trazo una recta desde el punto C hasta AB, ahí trazo y corto a lo que es C, me formaría un nuevo triángulo. Y para calcular el área de ese triángulo, habría que considerar la base que se forma entre A y la recta que tiré por la Ah, altura de C. sí, sí, po. Si yo quiero encontrar otro triángulo acá, ¿cierto? Supongamos que yo bajo hasta aquí, aquí considero un punto, ¿cierto? Y tomo ese como base, ¿cierto? Mi triángulo va a ser ese, todo ese, ¿sí? Todo ese va a ser mi nuevo triángulo. Ya este punto lo llamo D. Entonces el área del triángulo ABD va a ser igual a un medio de AD por H sub C. Oh, entonces entendidísimo, profe. Todo correcto. Ya. ¿Estamos bien? Entonces podemos volver al teorema de Tales. Así es, muchas gracias. Estábamos aquí. Ya, entonces está claro por qué era por H sub A, ¿cierto? Así es. Sí, ya. Listo, entonces aquí tenemos el teorema de Tales. Ahí está listo ya el teorema de Tales. Ya no hay nada más que... Quedó con eso, quedó demostrado.
No sé cómo hacer que esta barrita no moleste tanto. A lo mejor es más. Ocultar panel de video, ocultar controles de reunión. No sé cómo. No sé cómo que no dejarlo que no moleste. Pero profesor, esa barrita no aparece en cuando comparte pantalla. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno. Entonces aquí aparece otra, otra parte del teorema, ¿sí? El enunciado dice, el teorema dice, dadas dos rectas secantes y una familia de paralelas que las corta, se determinan segmentos homólogos proporcionales. Ahí están las dos secantes, la familia de paralelas, secante 1, secante 2, y consideré 3 paralelas, pero pueden haber más, ya porque dice familia de paralelas. O sea, todas las paralelas que yo quiera dibujar acá se agregan a la familia. A mí me conviene identificar los puntos de intersección. Ya entonces lo identifiqué de esta manera. A ese punto lo llamé A ese lo llamé B, C, D, E y F. ¿Sí? El punto P era el punto donde se intersectaron primero las dos secantes. ¿Ya? Y el teorema dice que aquí hay segmentos homólogos. Los segmentos homólogos no es un segmento con otro, ¿ya? Sino que un par de segmentos con otro par de segmentos. Hay segmentos explícitos y hay segmentos implícitos. Explícitos son los que están dibujados. Está dibujado a P, está dibujado a B, está dibujado a C, está dibujado BC, está dibujado CD, está dibujado EB, está dibujado PD. Todos esos que están dibujados son segmentos explícitos. Y son implícitos los que no están dibujados. Por ejemplo, no está dibujado AE. Pero ahí hay un segmento. Está el segmento AE, pero no está dibujado. Está el segmento AD, pero no está dibujado. ¿Ya? Está el segmento FB. Está el segmento BD, que tampoco está dibujado. Está el segmento CE, que tampoco está dibujado. Y esos son segmentos implícitos. ¿Ya? Entonces, en el teorema de Tales, tal como está, hay mucha más información que la que necesitamos. ¿Sí? A nosotros nos interesan que cuando trabajemos con el teorema de Tales, identifiquemos los segmentos que son homólogos, un par con otro. Ya ahí están cuáles eran los que yo les dije que eran implícitos y explícitos. Entonces aquí para homólogos es comparar un par con otro, y homólogos significa que están ubicados igual, ¿ya? Respecto de un sistema de referencia. No que está uno encima del otro, porque eso significa ubicados igual. Sí, pero acá significa que respecto de un sistema de referencia están igual. Ya como quien dice la realidad con un mapa. ¿Ya? Cuando uno compara dos situaciones, una real y la otra en un mapa o una fotografía, dice que están ubicadas igual. Entonces aquí yo tengo el par AF-FP. AF-FP. Ya no tiene nada que ver con las AFP, pero es AF-FP. Ya está A, F y P. Si ustedes se fijan ahí, A, F y P son tres vértices de un triángulo explícito. ¿Sí? Ese triangulito que está ahí es un triángulo explícito.
¿sí? Está dibujado ahí. Ese triangulito está aquí dibujado. ¿Sí? ¿Dónde hay otro triángulo dibujado con 3 puntos? Con 3 puntitos también está ese triángulo. Este. ¿Sí? Ese triángulo rojo con el triángulo verde, yo digo que tienen una conformación de 0 homólogos. Fíjese en el ángulo que está en A. Este ángulo que está en A, si yo lo llamo alfa, ¿en el triángulo verde está en alguna parte o no? Si son homólogos, debería ser. ¿Ah? ¿Dónde Si son está? homólogos, debería estar. Ese Ya. es mi problema, no sé dónde está. ¿Cómo es la línea P1 con la línea P sub 2? Paralelas. Paralela. Y si son paralelas, ¿cómo es este ángulo con otro? O sea, esta línea es una secante entre paralelas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenían eso? ¿Sí? Este Claro. ángulo, ¿dónde se repite? Si este ángulo lo llamo alfa, ¿dónde más está el ángulo alfa en esta figura? Está arriba, a la derecha. Ahí, ah, Arriba. ahí, Ah, también está ahí. ahí, ¿cierto? Y está también ahí, Exactamente. ¿sí? Este con ese se llama correspondiente, ¿sí? Y este con ese se llama alterno interno. ¿Estamos bien estos dos? Estos dos alterno interno. Y estos otros dos correspondientes. Entonces, si nos fijamos acá en la figura, este ángulo con ese, ahí se repite alfa porque son alternos internos. ¿Sí? Y el ángulo que Correcto. se forma aquí con ese son opuestos por el vértice. ¿Estamos bien? Sí, Está bien. sí. Ya. El ángulo que se forma aquí, ahí. Ese que se forma ahí. Llamémoslo phi. ¿Dónde se repite? En PEB. En PEB. PEB. Aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense ustedes que el ángulo AFP, ¿cierto? Es congruente con el ángulo. Fíjese, AFP con el BEP. ¿Sí? Entonces vamos a tener que AF y FP son homólogos con BE y EP. AF, FP, homólogos con BE, EP.
Y en ese orden. Pero también hay otro acá, pues, porque ahí también se repite el ángulo phi. Entonces también está CD de P. Encontramos 3 pares de homólogos. Ahí. ¿Están ubicados igual? Sí, porque son 2 segmentos que forman un ángulo phi. Y están además teniendo por límite las secantes y las paralelas. Ya, no cualquier par de segmentos que formen el ángulo phi me sirve. Ya, porque si yo considero el segmento más corto aquí, por ejemplo, lo corto ahí y digo que ese punto vale RD con EP no está dentro de la condición del teorema de Tales, porque el punto R tendría que coincidir con C. ¿Ya? Aquí este no me sirve. RD no me sirve porque no está ni en ninguna de las secantes intersectado con las paralelas. Ya tampoco podría tomar un punto de aquí hasta allá. Ya solamente lo que esté dentro de las secantes y las paralelas. Estos puntos nomás. ¿Ya? Después yo le puedo aplicar aritmética y encontrar otras cosas, pero por el momento no puedo hacer nada más. Ya no puedo tirar cualquier línea por acá y decir que sigue habiendo proporcionalidad. Ya voy a borrar los monos. ¿Se puede? Sí. Sí, Sí, dale, profe. Ya. Seguimos entonces. Entonces ahí tenemos los segmentos A, B, F, P y EP y el teorema, sí, ahí están las observaciones, ¿cierto? Que FP, EP y DP son segmentos de una misma secante y los otros son segmentos de paralela. Ya. Entonces ahí tenemos que el teorema me dice que AF es AFP, como PE es AEP y como CD es ADP. Y ese es ya el teorema. Entonces el teorema tiene que, para poderse enunciar, tienen que haber secantes y paralelas. Y los segmentos que se forman entre secantes y paralelas, siendo homólogos, hay proporcionalidad. Este teorema es el que más se ocupa en bueno, en todo, en la PSU, en física, en estadística cuando se calcula la mediana, la moda, el teorema de Tales. Antiguamente, cuando se trabajaba con logaritmos, había que comprar un libro que se llamaban tablas de logaritmos. Y las tablas de logaritmos traían logaritmos del 1 al 1000. Y venían en números más o menos chicos, y de repente a uno le pedían el logaritmo de 1.872.473 y le pedían con una aproximación de una milésima, y las tablas venían con 5 decimales, había que hacer un montón de cálculos y venían unas reglas raras por ahí y resulta que era el puro teorema de Tales. Porque hacían proporcionalidades, o sea, suponían
que dentro de una curva, ¿cierto? Que podía tener a lo mejor podía tener un comportamiento así, y a mí me daban ese valor y me daban ese, y me preguntaban por el valor de ahí, entonces uno lo único que hacía aproximaba nomás, po. Y aquí daba un aproximado. Porque no podía dar el exacto. Ahora si tenía otro por acá, entonces sacaba ese de ahí y podía dar una mejor aproximación porque los dos valores estaban más cerca. ¿Sí? Y aquí encontraba un mejor aproximado. Entonces en estos cálculos, el teorema de Tales me permite a mí resolver problemas cuando hay que hacer aproximación. Y aproximaciones del tipo lineal. Ya ahí tenemos que yo puedo ya aquí trabajar con segmentos implícitos, pero que no, a lo mejor ninguno se corresponde con los que hay acá, porque AF más BE, ¿cierto? AF más BE yo no los puedo sumar en la figura. Porque ¿cómo sumo AF más BE? ¿Cierto? Si lo agrego acá en BE, AF, tendría que ponerme por ahí a lo mejor. A ver. Tendría que colocar ahí AF, ¿cierto? Ese es AF más BE y FP más EP, AFP más EP. A lo mejor tendría que agregarlo para que me quede el mismo triángulo. Como que está complejo, ¿no? Tendría que a lo mejor pasar por aquí, en una paralela por acá, y cortar por ahí. Y a lo mejor eso, ¿sí? Pero esto se hace por aritmética. Eso lo hicieron, ¿no? ¿Se acuerdan de haberlo visto en octavo o en primero Sí, medio? hace tiempo, eso sí. Sí, pues en octavo o en primero, ¿sí? Pero la PSU le da como bombo en fiesta eso. Sí, es un tema que hay que manejar. Ya. Entonces todas las propiedades de las proporciones se pueden ocupar, sin ningún problema. Ahí vamos a ver un ejemplo. En un triángulo ABC se ubican en el segmento AB un punto D y en AC un punto E, de modo que DE sea paralela con BC. Sabiendo que AB mide 4, que AC mide 15 y que AE mide 7, obtenga la medida de DB. ¿Están haciéndolo el monito? Sí, Sí, Ya. Se dibuja un triángulo ABC. Si a uno el dibujo le resulta feo o descuadrado con las medidas, no es ningún problema. Ya no pueden ustedes achacarse porque el problema no les salió igual, porque lo que vale son las propiedades. Ya lo que tienen que descubrir ahí es el teorema de Tales, aunque las líneas estén mal trazadas. ¿Ya? Entonces aquí yo lo representé ya. ¿Sí? Así más o menos les quedó el monito, ¿no? sí, sí, más o menos parecido. Ya. Entonces dice que tengo que encontrar la medida de dB. Entonces ahí están las medidas de 15 y de 7, ¿no?
Ah, parece que algo anoté mal. Ahí puse 7 y era 4. este era 4 y ese era 7. Ya no lo voy a arreglar todavía porque no. Sí, quedó malo. Me quedó malo el problema, ¿cierto? No me había dado cuenta de eso. Arreglémoslo al tiro. Sí, se equivocó en una medida, profe. Sí, las coloqué en lugares nada que ver. Ya dice que AB mide 4. Esa mide 4. Y AE mide 7. Esto no, esto supuestamente ya no corre, ¿sí? Ya, entonces, aquí tenemos que 15 es a 7. Voy a llamar a esta medida X. 15 es a 7. Como 4 es a X. ¿Estamos bien? Sí, Sí, 15 es a 7, como 4 es a X. Eso implica entonces que X es igual a 28 partido por 15. Eso es X. Ah, estaba bien arriba entonces. Digo, Pero algo hice mal acá, ¿eh? no, no, solamente puso mal las medidas del triángulo. Ah, sí, las cambié de lugar aquí. Ya. Entonces, X vale 28 quinceavos, por lo tanto, si esta medida dB es igual a 4 menos X, y esto es igual a 4 menos 28 quinceavos. Y eso igual a 4 por 15 son 60. 60 menos 28, 32. sí. 32. Sí, 32 quinceavos. Eso. O sea, hice mal en el mono, cambié la. Puse los números en otro lado. Ah, ahí me equivoqué de nuevo, dejé llevar por los números, porque ahí consideré el 7 y era 4. ¿Lo ven o no? Que ahí me dejé llevar por la figura, porque ahí ese debiera ser 4. Este. Vamos a quedar hasta aquí, voy a arreglar esto y se los mando ya, porque no la tienen esta presentación, ¿no? No, no, creo que no. Ya, voy a arreglar esta página y se las mando. Esta página tiene número
No le veo el número a la página. Cinco parece que, sí. Página 5. Ya, pues nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Sí, profe. Que estén Chao, bien. profe, cuídese. Chao, Profe, que- Cuídese, profe. chao. profe, el miércoles tenemos clases de biología el cuarto C, a la misma hora de la clase. Entonces Ya. no vamos a poder asistir. ¿Y a qué hora podríamos hacerla? Tenemos de 10:45 a 2:15. Ah, tienen harto rato. ¿Y en la tarde ustedes van a Preu? ¿O no? Sí, digo, la mayoría, creo. Sí, pues hay hartos que están están en Preu. Bueno, igual la voy a hacer el miércoles, de ahí igual yo estoy mandando las clases al drive del colegio, pero no sé si las están subiendo. Hay un canal de YouTube también donde han subido algunas clases de matemáticas del colegio. ¿Cómo se llama el canal, profe? Hoy parece que IN parece que empieza con la del Instituto Nacional, pues con mayúsculas. IN de matemática parece que. Voy a buscarlo donde está porque yo no sé subir cosas en YouTube, así que no. Ahí voy a buscar donde me enviaron una clase para que ustedes vean. Ya nos vemos entonces, voy a arreglar ese problema y se los mando. Bueno, Chao, profe. ya. Ya, chao, que estén bien. Ah, profesor. Chao, Chao, profe, cuídese. chao.